¿Crees que estás perdiendo la cabeza por ver más de lo que los demás ven? No estás loco. Bruce Lee pagó un precio alto por esa visión aguda que te hace cuestionar la realidad. Hoy te muestro cómo eso puede ser tu mayor fortaleza o tu peor enemigo. Sigue atento porque esto cambiará todo lo que sabes. ¿Estás preparado para encontrarte en ese mundo caótico? Empecemos. La mente del dragón. Cuando ver más allá te aísla de los demás. Hay una historia sobre Bruce Lee que pocos conocen. En sus primeros días en Estados Unidos, cuando desafió las tradiciones del Kung Fu, no fue recibido con aplausos, sino con rechazo. Su crimen no fue la arrogancia, como muchos pensaban, sino simplemente ver lo que otros no podían ver. Mientras todos seguían caminos trazados por siglos de tradición, Bruce percibía limitaciones donde otros veían perfección. Esta es la paradoja del que ve más allá. Mientras más clara se vuelve tu visión del mundo, más difícil resulta conectar con quienes aún no han despertado a esa misma claridad. Es como si de repente hablaras un idioma que pocos comprenden. Quizás te resulte familiar esa sensación. Ese momento en que expresas una verdad que para ti es evidente y recibes miradas confusas, o peor aún, sonrisas condescendientes. Es demasiado idealista. No entiende cómo funciona realmente el mundo. Son frases que escuchan quienes tienen la bendición o la maldición de percibir capas de la realidad invisibles para la mayoría. El precio de esta visión expandida es alto. Bruce Lee fue etiquetado como rebelde, como irrespetuoso con las tradiciones. En realidad, su único pecado fue cuestionar lo establecido. ¿Te suena familiar? Cuando cuestionamos estructuras sociales, creencias arraigadas o métodos ineficaces, raramente somos recibidos como revolucionarios visionarios. El sistema tiene anticuerpos contra quienes lo desafían, y entonces surge la duda interna, ese momento de vulnerabilidad en que te preguntas, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si todos tienen razón y yo estoy ciego ante algo obvio? Bruce Lee experimentó esa misma incertidumbre mientras desarrollaba su Jeet Kune Do. Cuando todo un mundo de maestros tradicionales te dice que estás equivocado, se necesita una convicción inquebrantable para seguir adelante. Lo que muchos no comprenden es que esta soledad no es producto de la arrogancia. Es el resultado inevitable de caminar un sendero que pocos han pisado antes. Como decía el mismo Bruce, el conocimiento a través de la experiencia propia es el verdadero conocimiento. Y esa experiencia propia, esa búsqueda auténtica, rara, vez coincide con los caminos predefinidos. El momento decisivo llegó para Bruce cuando, a pesar de las críticas, decidió mantener su visión. No te adaptes a un estilo rígido, haz lo tuyo y déjalo expresarse, proclamó. Este fue su salto al vacío, su acto de fe en lo que veía cuando otros no podían verlo. Y ese mismo salto te espera a ti, cuando decides honrar tu visión a pesar del aislamiento que pueda provocar. Lo extraordinario ocurre cuando transformas ese aislamiento en tu mayor fortaleza. Bruce Lee podría haberse rendido ante la presión social, podría haber regresado al redil de la tradición para ser aceptado. En lugar de eso, convirtió su diferencia en su marca distintiva. Su estilo sin estilo revolucionó no solo las artes marciales, sino también la forma en que Oriente era percibido por Occidente. Esta es la transformación que aguarda a quienes tienen el valor de mantener su visión ampliada. El aislamiento se convierte en libertad creativa. Sin las restricciones de tener que encajar, puedes explorar territorios que otros ni siquiera saben que existen. Tu claridad mental, lejos de ser una maldición, se convierte en tu superpoder. Pero para liberar verdaderamente el potencial de esta mente expandida, primero debes romper las estructuras que te limitan. Como descubrió Bruce Lee, no basta con ver más allá. Hay que demoler los muros invisibles que nos mantienen atrapados en patrones antiguos. Y es aquí donde muchos se detienen, porque ¿qué sucede cuando los sistemas en los que has confiado toda tu vida comienzan a colapsar frente a tus ojos? ¿Qué ocurre cuando descubres que las reglas que has seguido fielmente ya no sirven para el juego que realmente estás jugando? Este es el siguiente paso en tu evolución, donde la claridad mental se encuentra con el valor de destruir para reconstruir. ¿Estás listo para experimentar el colapso de los sistemas limitantes que te han definido hasta ahora? Rompiendo formas, el colapso de los sistemas limitantes. Existe un momento en la vida de Bruce Lee que cambió para siempre la historia de las artes marciales. Durante años había estudiado meticulosamente el Wing Chun, memorizando cada movimiento, cada postura, cada técnica tal como le habían enseñado. La estructura le brindaba seguridad, un camino claro a seguir.
Al igual que muchos de nosotros, encontraba confort en seguir los sistemas establecidos, en tener reglas claras que guiaran sus pasos. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Durante un combate, Lee experimentó una revelación que sacudiría los cimientos de su entendimiento. Las formas rígidas que había dominado se convertían en prisiones cuando se enfrentaba a la realidad caótica del combate real. Las técnicas, memorizadas, perfectas en teoría, se desmoronaban en la práctica. ¿Te resulta familiar esta sensación? Quizás no en las artes marciales, sino en tu propia vida. Esos sistemas en los que confiamos ciegamente. Creencias heredadas, estructuras educativas, caminos profesionales predeterminados, valores sociales incuestionados. ¿Cuántos de ellos realmente elegimos conscientemente? ¿Y cuántos simplemente los aceptamos porque así son las cosas? El verdadero conflicto emerge cuando empiezas a percibir que estos sistemas, que una vez te dieron seguridad, ahora te limitan. Bruce Lee llegó a este punto de inflexión cuando se atrevió a cuestionar a sus maestros tradiciones con siglos de antigüedad. ¿Por qué hacemos este movimiento así?, preguntaba. Porque siempre se ha hecho así, respondían. Esta respuesta, insuficiente para su mente inquieta, es la misma que recibimos cuando cuestionamos convenciones sociales, religiosas o culturales, que no resuenan con nuestra verdad interior. La tensión aumenta cuando comienzas a desafiar estos sistemas, como cuando Lee, en un acto revolucionario, decidió literalmente romper la forma de los katas tradicionales. Este acto no fue de arrogancia, sino de liberación. Del mismo modo, cuando empiezas a cuestionar las estructuras que te han moldeado toda tu vida, enfrentas resistencia de otros, pero sobre todo de ti mismo. La mente se aferra a lo conocido, incluso cuando lo conocido te limita. El punto crítico llega cuando los sistemas colapsan por completo. Bruce Lee experimentó este momento cuando fundó el Jeet Kune Do, no como otro estilo más, sino como una antiforma, un estilo sin estilo. Fue su declaración definitiva contra las limitaciones. Para ti, este momento puede manifestarse como una crisis existencial, cuando los pilares que sostenían tu identidad se desmoronan. Es aterrador, pero también liberador. Como dijo él mismo, lee. El vacío es la forma y la forma es vacío. Lo fascinante es lo que surge después del colapso. Donde antes había rigidez, ahora hay posibilidad. Bruce Lee acuñó una filosofía que trasciende las artes marciales. Absorbe lo que sea útil, rechaza lo que no lo sea, añade lo que sea específicamente tuyo. Esta se convierte en la guía para reconstruir tu vida después de derrumbar los sistemas limitantes. Ya no sigues ciegamente un camino trazado por otros, sino que construyes tu propio camino, tomando elementos valiosos de diversas fuentes. Esta liberación te permite crear tu propio estilo sin estilo, vivir según principios, que has examinado cuidadosamente y elegido conscientemente. No es fácil, la libertad nunca lo es. Cargar con la responsabilidad de elegir tu propio camino puede ser abrumador después de una vida siguiendo senderos predefinidos. Sin embargo, en esta libertad recién descubierta reside tu verdadero potencial. Como enseñaba Lee, cuando te liberas de las formas rígidas, expresas tu naturaleza más auténtica. Ya no eres un producto de sistemas impuestos, sino el creador consciente de tu propia existencia. Pero aquí surge una pregunta vital. ¿Qué ocurre cuando esta nueva libertad se enfrenta a la presión extrema? Porque es una cosa romper sistemas en momentos de calma y reflexión, y otra muy distinta mantener esta claridad cuando la vida te somete a sus pruebas más intensas. ¿Cómo cultivar esa lucidez mental cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? Este es el verdadero test de tu transformación cuando descubres si tu mente puede permanecer clara incluso en los momentos más oscuros. La mente bajo presión. Cultivando claridad cuando duele. Pocos conocen el riguroso entrenamiento mental al que Bruce Lee se sometía diariamente. Mientras otros artistas marciales se centraban exclusivamente en el cuerpo, Lee comprendía que la mente era el verdadero campo de batalla. Pasaba horas en meditación, visualización y entrenamiento de reacción, desarrollando un foco mental casi sobrenatural. Para él, la disciplina física sin la mental era como un barco sin timón. Existe cierta comodidad en permanecer en la inconsciencia, en lo que Lee llamaba el conocimiento desorganizado. Es ese estado en el que flotamos por la vida, respondiendo automáticamente, dejando que las circunstancias nos moldeen. Esta inconsciencia tiene su atractivo. No requiere esfuerzo, no genera resistencia, no provoca confrontación. Es el camino de menor resistencia. Pero entonces llega el despertar. Como Lee descubrió en su propio viaje, mantener una conciencia expandida es agotador. Requiere vigilancia constante, atención plena a cada pensamiento, cada reacción, cada
Impulso. La mente desarrollada es como un músculo hipertrofiado, poderosa pero exigente en su mantenimiento. Y aquí surge el verdadero conflicto. ¿Vale la pena el esfuerzo cuando sería tan fácil volver a dormir? Esta lucha se intensifica cuando enfrentamos presiones externas. Bruce Lee experimentó esto vívidamente en Hollywood, donde constantemente le pedían que interpretara caricaturas de artistas marciales, que simplificara su filosofía, que fuera menos intenso. El mundo no aprecia fácilmente a quienes viven en altos estados de conciencia. La sociedad empuja sutilmente hacia la conformidad, hacia bajar los estándares. Mientras tanto, la disciplina mental requiere sacrificios diarios. Lee practicaba lo que llamaba el arte de morir, eliminando lo innecesario de su vida y mente. Entrenaba sus reflejos mentales con la misma intensidad que los físicos. Cuando otros buscaban atajos para el éxito, él perfeccionaba cada aspecto de su ser. Como decía, temo al hombre que ha practicado un golpe 10.000 veces, no al que ha practicado 10.000 golpes una vez. En algún momento todos enfrentamos la elección definitiva. ¿Abandonamos nuestra autodisciplina para ser aceptados o persistimos en el camino difícil? Este es el punto de inflexión donde muchos se rinden. La presión se vuelve insoportable, el aislamiento demasiado doloroso, el esfuerzo aparentemente innecesario. Es el momento en que la voz interior susurra: ¿por qué esforzarse tanto cuando puede simplemente fluir con la corriente? Bruce Lee enfrentó este dilema y su respuesta reverbera a través del tiempo. No reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Esta no es una filosofía de martirio, sino de transformación. Le entendió que la presión no estaba diseñada para aplastarlo, sino para refinarlo, como el carbón se transforma en diamante bajo intensas condiciones. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos que nuestra hipersensibilidad, esa que nos hace sentir demasiado, pensar demasiado, percibir demasiado, no es una debilidad, sino una herramienta de percepción refinada. Bruce Lee convirtió sus sentidos agudizados en ventajas competitivas. Su capacidad para notar los más mínimos movimientos de un oponente provenía de la misma sensibilidad que muchos considerarían abrumadora en la vida cotidiana. Finalmente, Lee nos ofrece su principio más profundo. Sé agua, amigo mío. El agua es suave y flexible, pero con potencial inmenso. Puede fluir pacíficamente o cortar montañas con el tiempo. Bajo presión no se quiebra ni se endurece. Se adapta manteniendo su esencia. Esta es la paradoja que enfrentamos. Desarrollar una mente inquebrantable que simultáneamente mantenga la flexibilidad suprema. Cultivar claridad mental bajo presión no significa volverse insensible o rígido. Significa desarrollar la capacidad de permanecer presente y consciente incluso cuando todo alrededor se derrumba. Es mantener la calma en el centro del huracán, como Lee demostraba en cada combate. Pero hay un aspecto más profundo en este viaje que rara vez se discute: las cicatrices inevitables que acompañan a quien elige el camino del despertar. Porque no se puede atravesar el fuego sin marcas, y cada guerrero verdadero lleva inscrita en su ser la historia de sus batallas. La pregunta entonces se vuelve: ¿cómo convertir esas heridas en fuentes de poder en lugar de debilidades que nos limitan? ¿Cómo transformar el dolor en un catalizador para nuestro crecimiento, tal como lo hizo Bruce Lee con cada obstáculo que enfrentó? El camino del guerrero. Abrazando tus cicatrices como fortaleza. Mayo de 1970. Bruce Lee se encuentra inmóvil en una cama de hospital. Los médicos acaban de darle la noticia más devastadora que un artista marcial podría recibir. Una grave lesión en la espalda que podría apartarlo para siempre del combate. 6 meses de reposo absoluto. Para un hombre cuya identidad estaba ligada a la perfección física, este momento no fue solo un contratiempo. Fue una muerte simbólica. La mayoría de nosotros hemos sido programados para ver nuestras heridas, físicas, emocionales o espirituales, como obstáculos a superar, vergüenzas que ocultar, debilidades que disminuyen nuestro valor. Rechazamos el dolor como un intruso no deseado, un error en el plan perfecto que imaginamos para nuestra vida. Para Lee, la verdadera batalla comenzó en ese hospital. No contra un oponente externo, sino contra el enemigo más formidable, la resistencia interna a aceptar su nueva realidad. ¿Cómo podría el pequeño dragón, conocido por su velocidad y precisión sobrehumanas, transformar este aparente final en un nuevo comienzo? El conflicto no era simplemente físico, era existencial. Lo que muchos desconocen es que Lee, antes de su lesión, era principalmente un artista marcial físico excepcional.
Fue durante esos 6 meses de inmovilidad cuando desarrolló la profundidad filosófica por la que hoy le recordamos. Cuando el cuerpo quedó limitado, la mente se expandió. Como él mismo escribió en sus diarios, la derrota no existe excepto cuando se acepta como realidad. La tensión aumentaba mientras los días se convertían en semanas. Lee se enfrentaba a preguntas que muchos de nosotros evitamos. ¿Qué queda de mí cuando pierdo aquello que define mi identidad? ¿Quién soy cuando ya no puedo hacer lo que me hace sentir valioso? Se vio obligado a confrontar la posibilidad real de nunca volver a practicar artes marciales como antes. Esta es la misma lucha que enfrentamos cuando perdemos un trabajo que amamos, cuando una relación significativa termina, cuando un proyecto en el que invertimos corazón y alma fracasa. El verdadero desafío no es evitar estas heridas, son inevitables en una vida vivida con pasión, sino aprender a mirarlas de frente, sin apartar la mirada, reconociendo su potencial transformador. Lee comenzó a revisar cada derrota, cada limitación, cada fracaso de su vida con nueva perspectiva. Comprendió que habían sido precisamente estos momentos los que moldearon su carácter. No fueron sus victorias las que lo definieron, sino cómo respondió a sus caídas. El punto de inflexión llegó cuando Lee dejó de luchar contra su condición y comenzó a preguntarse, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia? Fue entonces cuando se produjo su transformación más profunda. En lugar de ver su lesión como una maldición, la reconoció como el catalizador que necesitaba para evolucionar. Durante ese periodo de recuperación, Lee desarrolló y refinó su filosofía del Jeet Kune Do, creó nuevos métodos de entrenamiento adaptados a sus limitaciones y escribió los principios que lo convertirían en una leyenda más allá de las artes marciales. Su lesión no fue el final de su camino, sino su verdadero inicio como maestro. Esta es la paradoja que todos los guerreros auténticos comprenden eventualmente. Nuestras cicatrices no son símbolos de fracaso, sino marcas de iniciación. Como Sensei, dijo Lee, no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al hombre que ha practicado una patada 10.000 veces. Esta frase refleja una verdad profunda. La maestría no viene de experiencias variadas y superficiales, sino de atravesar repetidamente el fuego de la dificultad, permitiendo que nos transforme en algo más fuerte y auténtico. Las cicatrices que cargas no son tus debilidades, son el mapa de tu viaje, la evidencia de que has tenido el valor de vivir con plenitud, de arriesgar, de levantarte después de cada caída. Son las marcas que te distinguen como guerrero, no como víctima. Cuando aprendemos a abrazar nuestras heridas como Bruce Lee hizo con su lesión. Descubrimos que contienen sabiduría inaccesible por cualquier otro medio. Se convierten no en algo que debemos superar, sino en el fundamento mismo sobre el cual construimos nuestra fortaleza más auténtica. Pero el verdadero poder no reside solo en aceptar nuestras cicatrices, sino en dominar la mente que interpreta esas experiencias. Porque como descubrió Bruce Lee en su búsqueda más profunda, la batalla decisiva nunca ocurre en el mundo exterior, sino en los territorios inexplorados de nuestra propia conciencia. ¿Qué sucede cuando dirigimos la disciplina del guerrero hacia adentro y comenzamos la conquista más importante de todas? ¿El dominio de nuestra propia mente? El dominio mental, conquistándose a sí mismo. Cuando Bruce Lee despertaba cada mañana a las 6 a.m., no comenzaba simplemente un día de entrenamiento físico. Iniciaba una batalla diaria por la conquista del territorio más complejo que existe, su propia mente. Su régimen no era meramente una serie de ejercicios, sino un sistema integral diseñado para pulir cada aspecto de su ser. Mientras la mayoría se conformaba con mejorar lo externo, Lee comprendía que el verdadero poder nacía desde adentro. La mayoría vivimos como actores interpretando un papel que no escribimos. Seguimos un guión dictado por expectativas externas. La familia que espera un camino profesional específico. La sociedad que define el éxito en términos predeterminados. Las redes sociales que recompensan ciertas identidades mientras castigan otras. Bruce Lee lo expresó con claridad cristalina. Siempre es más fácil hablar sobre los cambios que hacerlos. El conflicto fundamental que Lee enfrentó y que todos enfrentamos es la batalla silenciosa entre quienes realmente somos y quienes creemos que deberíamos ser. Él llamaba a este proceso eliminar el yo no esencial. Para él, cada pensamiento innecesario, cada movimiento superfluo, cada hábito improductivo era un obstáculo para su expresión auténtica. Como escribió en sus diarios, no es diario agregar a tu práctica lo que aumenta tu excelencia, sino eliminar aquello que la disminuye.
Esta batalla interna no es romántica ni glamorosa, es dolorosa. El proceso de Bruce Lee para crear su sistema de combate Jeet Kune Do implicó descartar técnicas que había practicado durante años, abandonar creencias arraigadas y cuestionar cada aspecto de su entrenamiento. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de hacer lo mismo con nuestras vidas? ¿Cuántas horas, años, décadas hemos invertido en personas, carreras o hábitos que no resuenan con nuestra verdad interior? La tensión aumenta cuando empezamos a reconocer el tiempo perdido. Bruce Lee murió a los 32 años, pero vivió con una intensidad que muchos no alcanzan en 90. Para él, el desperdicio más imperdonable no era de dinero o recursos, sino de potencial humano. La tragedia más grande no es la muerte, decía, sino lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Este reconocimiento nos lleva inevitablemente a la pregunta que Lee planteaba a sus estudiantes más cercanos. Bajo presión, ¿te expandes o colapsas? Es fácil responder esta pregunta hipotéticamente. Es mucho más difícil enfrentarla cuando realmente importa, cuando el despido laboral llega, cuando la relación termina, cuando el diagnóstico médico aparece. Bruce Lee no solo formulaba esta pregunta, la vivía diariamente, sometiéndose voluntariamente a presiones que transformarían a cualquiera. El momento decisivo llega cuando finalmente enfrentamos nuestro potencial no realizado, cuando admitimos que hemos vivido muy por debajo de nuestras capacidades, conformándonos con mediocridad disfrazada de normalidad. Este es el punto en que muchos retroceden, porque reconocer nuestro verdadero potencial es también aceptar la responsabilidad de manifestarlo. Como dijo Lee, para saber realmente quién eres, debes reconocer primero quién has estado fingiendo ser. La transformación de Bruce Lee culminó en lo que llamaba hacerse agua. No era simplemente una metáfora poética, sino un estado real de conciencia donde el esfuerzo se convierte en naturalidad, la técnica en expresión y la presión en potencia. Vacía tu mente, sea amorfo, moldeable, como el agua, enseñaba. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. El agua puede fluir o puede golpear. Sé aguas, amigo mío. Este estado no se alcanza disminuyendo nuestro nivel de exigencia, sino elevándolo hasta que la excelencia se vuelve automática. Bruce Lee no era extraordinario porque naciera así. Se volvió extraordinario a través de una autodisciplina implacable que eventualmente se transformó en libertad suprema. El verdadero dominio mental no consiste en controlar cada pensamiento, sino en crear las condiciones para que emerja nuestra naturaleza más auténtica y poderosa. Como el agua que encuentra su propio nivel, nuestra mente, una vez liberada de expectativas externas y limitaciones autoimpuestas, naturalmente fluye hacia su máximo potencial. Cuando transformamos la presión en potencia, como Lee nos enseñó, descubrimos que los obstáculos no son barreras sino trampolines. Cada desafío se convierte en una oportunidad para expresar más genuinamente quiénes somos. No luchamos contra las circunstancias, las aprovechamos, las redireccionamos, las incorporamos a nuestro movimiento como el agua abraza las rocas en su camino. Pero incluso el guerrero más disciplinado no alcanza su máximo potencial en aislamiento. Bruce Lee comprendía que el verdadero poder emerge cuando las mentes despiertas se encuentran y amplifican mutuamente. Como él mismo descubrió, existe un nivel completamente nuevo de evolución disponible cuando encontramos nuestra tribu, aquellos que comprenden nuestra visión sin necesidad de explicaciones, que desafían nuestros límites mientras honran nuestro camino. La pregunta entonces es, ¿dónde están los otros como tú? Aquellos que han despertado a su propio potencial y caminan el sendero del guerrero consciente. Unidos en la conciencia, encontrando tu tribu de guerreros. Cuando Bruce Lee abrió su primera escuela de artes marciales en Seattle, no lo hizo siguiendo el modelo tradicional chino. No buscaba estudiantes que simplemente memorizaran formas. Buscaba mentes que cuestionaran, que exploraran, que se atrevieran a romper moldes. En un mundo donde las escuelas de Kung Fu rechazaban a estudiantes no asiáticos, Lee abrió sus puertas a todos los que compartían su hambre de crecimiento auténtico. Esta decisión, como muchas en su vida, lo llevó primero a la soledad. Los maestros tradicionales lo criticaron. La comunidad china lo consideró un traidor por enseñar sus secretos a extranjeros. Como escribió en sus diarios, la soledad es el regalo que el universo ofrece a quienes se atreven a ser diferentes. Es la misma soledad que experimenta cualquiera que despierte en un mundo que prefiere seguir dormido. El verdadero conflicto para Lee no era simplemente técnico o filosófico, era profundamente humano.
Como seres sociales, anhelamos conexión y pertenencia. Pero ¿cómo construir vínculos auténticos mientras se desafía el status quo? ¿Cómo encontrar compañeros de viaje cuando el camino que sigues apenas está siendo trazado? Bruce Lee anhelaba encontrar mentes afines, personas que también hubieran vislumbrado algo más allá de las limitaciones establecidas. No buscaba seguidores, sino compañeros. Como explicaba a sus estudiantes más cercanos, no quiero que copien, ni siquiera a mí. Quiero que descubran su propio camino, incluso si eso significa eventualmente dejar todo lo que les he enseñado. La tensión se intensificaba mientras Lee ganaba notoriedad. Por cada persona que resonaba con su mensaje, docenas intentaban arrastrarlo de vuelta a la conformidad. Vuelve a las formas tradicionales, le decían. Deja de cuestionar lo que ha funcionado por siglos. Es la misma presión que sientes cuando comienzas a cuestionar creencias establecidas en tu familia, tu trabajo o tu círculo social. El mundo tiene un interés creado en mantenerte exactamente donde estás. Incluso sus propios estudiantes a veces dudaban. ¿Era realmente posible crear un estilo sin estilo, un sistema basado en la libertad en lugar de la estructura? El mundo constantemente intentaba hacer que Lee dudara de su visión, igual que intentará hacerte dudar de la tuya cuando te atrevas a pensar diferente. El momento decisivo llegó cuando Lee finalmente reunió un núcleo de estudiantes que no solo entendían su filosofía, sino que la vivían. No estaban unidos por una técnica específica o un uniforme distintivo. Estaban unidos por una filosofía compartida, la búsqueda constante de la expresión honesta de uno mismo. Como observó Linda Lee, su esposa, Bruce no creó un ejército de clones, creó un grupo de individuos que se atrevían a ser ellos mismos. Este fue el descubrimiento más liberador. No estaba solo. Por cada 1000 personas que preferían la comodidad de lo conocido, existía una que también había vislumbrado algo más. Otros dragones que también buscaban romper sus propias limitaciones. La transformación más profunda ocurre cuando comprendemos que nuestra evolución personal nunca fue destinada a ser un viaje solitario, como demostró el legado de Bruce Lee. Un individuo despierto puede impactar a millones, no a través de la imposición de ideas, sino al crear un espacio donde otros también puedan despertar. Tu tribu existe. Aquellos que resuenan con tu frecuencia, que entienden intuitivamente lo que otros necesitan largas explicaciones para comprender. Personas que no te piden que te hagas más pequeño para encajar, sino que celebran tu expansión. Como Lee le dijo una vez a su estudiante Danino Santo, busca a aquellos que buscan la verdad, pero huye de aquellos que dicen haberla encontrado. La formación de tu propia tribu de dragones no consiste en encontrar personas idénticas a ti. Consiste en conectar con aquellos que comparten tu compromiso con el crecimiento, independientemente de sus antecedentes o creencias específicas. Como Lee demostró al reunir estudiantes de diversas razas, nacionalidades y filosofías, la verdadera unión no viene de la uniformidad, sino de un compromiso compartido con la autenticidad. ¿Cómo reconocer a los miembros de tu tribu? Son aquellos que te escuchan no solo con sus oídos, sino con todo su ser. Los que celebran tus victorias sin envidia y señalan tus puntos ciegos sin juicio. Aquellos que, como los estudiantes cercanos de Lee, no necesitan estar de acuerdo contigo para respetarte profundamente. Esta comunidad consciente se convierte no solo en un refugio, sino en un catalizador para tu evolución, porque hay ciertos niveles de crecimiento que solo son posibles a través de la interacción con otras mentes despiertas. Como Bruce Lee descubrió, incluso el guerrero más solitario necesita ocasionalmente el espejo de otros para ver sus propios puntos ciegos. En este viaje a través de la mente de Bruce Lee, hemos descubierto que su mayor legado no fueron sus películas ni sus técnicas de combate, sino su filosofía de vida. Como el agua que se adapta a cualquier recipiente sin perder su esencia, Lee nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la autenticidad y la flexibilidad mental. Sus cicatrices se convirtieron en fortalezas, sus dudas en claridad y su soledad inicial en una comunidad global que continúa creciendo décadas después de su partida. La pregunta ahora es tuya. ¿Seguirás conformándote con las limitaciones que te han impuesto o te atreverás a despertar la mente del dragón que duerme en tu interior? Como Bruce Lee demostraría, el camino menos transitado puede ser el más difícil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad. ¿Por qué? Al final, no buscamos simplemente imitar a un ícono, sino descubrir nuestra propia expresión auténtica del potencial humano.